Hola, Hola, hola. bienvenidos nuevamente a Genias, un episodio más. Bienvenidos un día más. ¿Número qué? 8. Episodio 9, el que grabamos hoy. Ah, 9, ¿verdad? O sea, llevamos, eso que sí, llevamos 9 meses haciendo esto. Se pasó rapidísimo el tiempo. 9 ya, 9. Muy rápido, la verdad. Que cuando haces lo que te gusta con gente cool. Justo hoy estaba hablando de esto, ¿no? Porque estaba con unas amigas y me han preguntado, les he dicho, me tengo que ir antes, no sé qué, voy a grabar podcast. Y me han dicho, ¿y quién toca hoy? Entonces ya les he explicado un poco y se han quedado como, wow, ¿y la anterior? Y también les he contado un poco de la anterior, que la verdad que Nadia Morán nos gustó mucho la historia, pero la que traemos hoy también es muy, muy chula también la historia. Yo hoy justo también que fui con una amiga americana y una amiga italiana a IKEA, o sea, Disneyland para la gente que tiene más de 30 años. Y les estaba hablando, porque estábamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y la inmigración ilegal y ta. Y es que viene, esta genia viene perfecta. Ayer le dije a Ana, esta genia tardamos, porque ahora lo vamos a explicar, nos la recomendó un primo mío, de estos primos amigos, ¿sabes? En las familias latinas hay muchos primos, pero que son... Sí, que le dicen pero que primo, son- pero no tienen lazo de sangre. pero que son gente del corazón, forever. Entonces, ¿quieres presentarla tú? Hoy tenemos a Cristina Martínez, una chef mexicana, reconocida mundialmente actualmente porque se ha hecho bastante famosa gracias también sobre todo al documental de Netflix, yo creo, André. Sí, de Chef's Table. Este fue el primer episodio que yo vi porque ya todo el mundo sabe que a mí la cocina no me mata, entonces esto no me emociona mucho, pero este fue el primero que vi y me gustó. Yo creo que completo también, porque había así hecho un poco de zapping, lo típico que te pones un ratito uno tal, pero no había como 100% visto un episodio. Y la verdad que muy interesante, ¿eh? Recomendado ya de una el episodio de... No me acuerdo qué temporada estaba, la 5... Es la la 7, es la 7. Bueno, y como les estaba diciendo antes, esta genia nos la recomendó Severo, mi primo que vive en Filadelfia. Nosotros, bueno, yo con mi hermana el año pasado fuimos a visitarlo y muy mal, Severo, no nos llevaste al restaurante de Cristina. Esto queda para la próxima. ¿Él vive en Filadelfia? Él vive en Filadelfia, sí. Ah, wow, tenías que haber ido entonces. Sí, nos llevó a otro sitio mexicano, pero no nos llevó a South Philly Barbecue. Bueno, Andrea, Bueno, ¿quieres entonces, contar un hoy- poquito su historia personal que te toca a ti hoy? Hoy me toca a mí la personal. Igual que con Nadia, está muy linkado toda la vida personal con la profesional, entonces ya acordamos con Hannah que Hannah me va a parar en algún momento si ella dice, hey, quiero contar yo esto, ¿vale? Deberías contar en algún momento todo lo que ella explica de cómo se hace la barbacoa mexicana, porque yo no sabía nada de la barbacoa, ¿ok? Lo tengo. Vale. Entonces, Cristina Martínez es mexicana. No sé muy bien cuándo nace, porque en el documental no lo dicen y yo me puse a buscar en Wikipedia, nuestra fuente oficial, y no sale. Pero bueno, debe tener por 40, 50 años, más o menos. Sí, 40 y algo, yo diría, sí. Ella, en México, ella cuenta que se casa a los 17 años, se casa muy joven, y la familia del ex marido también hacía barbacoa mexicana, que luego Hannah va a explicar todo lo que es una cultura, porque su familia, ella dice que ancestralmente sus papás, sus abuelos ya eran de hacer barbacoa mexicana, ¿vale? Entonces, bueno, ella se casa muy joven y la tenían limpiando todo el tiempo, cocinando todo el tiempo, se acostaban tardísimo, 10 y media de la noche, y luego se levantaban a las 3 de la mañana para sacar la barbacoa, porque eso tiene que madurar ahí como 8 horas, y entonces ella se despertaba, sacaba todo eso lo hacía ella. Y ella decía, estaba como una empleada y no como la esposa. Por cierto, me sorprendió su acento, porque tiene acento mexicano, pero habla como si llevara, bueno, lleva mucho tiempo en Estados Unidos, como que le cuesta a veces decir algunas palabras en español, ¿verdad? O, no sé, su acento me... Yo creo que es pausada y luego también debe ser de la zona de México que ella es, André. Bueno, entonces el ex marido no la dejaba ver a la familia, la empezó a tratar muy mal, la insultaba, hasta que ella luego le empezó a pegar, la empezó a agredir y era día tras día que la golpeaba. Entonces ella, después de 2 años de casada, nace la hija, que se llama Carla, y le cambia totalmente la percepción, ¿no? Es como que ella lo quiere dar todo por la hija, y a partir de los 6 años ya a la hija también la lleva a trabajar con ella, ¿no? A limpiar, a ayudar y tal, y la hija decía, yo no quiero esto, yo quiero estudiar, yo quiero ir al internado. Y la mamá como, claro, es que todo el dinero se lo lleva al marido. O sea, el marido era el que gestionaba todo el dinero. Y entonces ella decía, yo tengo que tener mi propio dinero, no sabía cómo conseguirlo, y decide irse a Estados Unidos. Aparte, hay una parte del documental que no sé si te acuerdas, que ella, la hija dice, esto siempre hay un ciclo, ¿no? Siempre hay el mismo ciclo, la mujer se casa,
sirve al marido y tal. Entonces había alguien que tenía que romper el ciclo. Y que el marido, el ex marido, le dice un día, ojalá hagas de mi hija una buena mujer. Como educarla solo para ella ser la mujer de alguien, una buena esposa. Y eso se le queda grabado y dice, no, yo no puedo hacer que mi hija siga haciendo lo mismo. Entonces, nada, claro, cruza ilegalmente la frontera, que esto es muy importante luego para su estatus legal y todo lo que ella hace. Y le paga un coyote, que como no sé si muchos de ustedes saben, es la persona que te ayuda a cruzar la frontera de manera ilegal. Y hay mucha gente que ahorra, igualmente pasa en África, ¿no? Cuando llegan en pateras a España, ahorran toda su vida, todos los ahorros, todos los amigos, toda la familia da para que esa persona vaya y pueden morirse a mitad del camino, o a lo mejor no es ni de confianza y se roban el dinero y nunca los pasan. Bueno, es una cosa súper arriesgada. Y ella en el documental cuenta que ella incluso llegó a entrenarse para cruzar la frontera, ¿no? De correr, de alimentarse bien, para estar fuerte, porque era una cosa muy fuerte. Bueno, es que estuvo Entonces, 15 días, ¿no? Cruzando el desierto, Andrés, hasta que llega... sí, con más gente, eran 24 personas, y entonces cuando tú llegas a la frontera tienes que correr, bueno, como si te estuvieran persiguiendo, porque aparte están todos los de inmigración con un radar, como controlando que pase la gente. Bueno, entonces, nada, cruza, se pone a buscar trabajo en Estados Unidos, y en restaurantes, en lo que sea, y encuentra un trabajo cortando vegetales. Y bueno, aquí ya estaba separado el marido, del ex marido, evidentemente, pero ella dejó a la hija en México. Entonces dijo, yo me voy a Estados Unidos y te voy a mandar plata para que tú estudies y hagas lo que tú quieras. Que de hecho la hija estudia enfermería al final, está a punto de graduarse de enfermería. Sí, lo que sí que es verdad que creo que es muy importante puntualizar lo difícil que es, yo creo, André, el paso que ella dio de no solo dejar al marido, dejar a su hija, tan pequeña además, chiquita. La niña era adolescente, diría que tenía unos 13 o así cuando ella se marcha, si no me equivoco, de Sí. México. Y no sé, evidentemente creo que por tus hijos haces lo que sea, pero ella, o sea, salir de esa sociedad, romper ese ciclo que decíamos, ¿no? Y sobre todo también alejarse de su familia, porque ella, su familia a su vez, su familia de sus papás y su familia anterior, digamos, no la que ella formó con su exmarido, se veía una familia muy unida, que se reunía siempre, ¿verdad? Como muy... ese vínculo... Sí, todos los domingos, comer barbacoa. Exacto, como en un vínculo muy grande que también dejó atrás a sus hermanos, a Sí. toda esa parte de su familia. Bueno, como cualquier inmigrante que es súper difícil y tienes que empezar de cero. Y aparte está todo lo del idioma, que ella lo dice, ¿no? Que yo no hablaba inglés, su jefe primero tampoco hablaba español y entonces, bueno, se comunicaban ahí un poco con señas, tal, ella empezó a aprender y luego le ofrecen la oportunidad de como un upgrade, ¿no? De hacer postres. Vamos a empezar a hacer postres y ella siempre pensando en mandarle dinero a la hija, ¿no? Y le seguía mandando dinero a la hija. Ahí en ese restaurante conoce a Ben Miller, que es un americano que trabaja con ella y va a ser su futuro marido. Lo que me gustó de ahí, de su historia del primer restaurante, es que ella decía, a pesar de la falta de comunicación, de la dificultad, perdón, en la comunicación, ella decía que aprendía súper rápido viendo. O sea, ella veía a su jefe cómo lo hacía y ella enseguida, Claro. con una vez que se lo explicaran y le dijeran esto se hace así, ella como tiene mucha destreza, ¿no? Lo hacía enseguida. Aprendía muy rápido, es cierto. También tienes como una ventaja ahí, ¿no? Que en el sector en el que trabajas también es mucho de ver. Y entonces me pareció muy lindo que el marido decía que... Conocí a Ben trabajando ahí. Ajá, cuando Ben, exacto, cuando el nuevo marido, que se ponía a ver telenovelas para aprender español. Y de hecho yo creo que ella luego, porque en el documental siempre sale él hablando el español a ella. Y ella... Sí. Bueno, ella sí habla inglés. Ella habla Sí, pero es verdad que cuando se la ve sirviendo tal, habla un inglés bastante... hace bastante Spanglish, yo creo. En cambio es Ben el que acaba aprendiendo bien, yo creo, el español para comunicarse con ella, ¿no? Y para poder establecer esa relación. Y entonces, nada, ella dice que eso le cambia la vida porque empieza a tener como más confianza en sí misma, una estabilidad, como el amor que ella de verdad estaba buscando, que ella quería y tal. Nada, empiezan a hacer su proceso de inmigración porque yo decía, ya se casó con un gringo, va a tener todos sus papeles, todos perfectos, pero no. Y eso yo no lo sabía, eso lo aprendí en el documental. Otra cosa muy linda también de la historia que ella cuenta es que, claro, ella tenía a su hija lejos y necesitaba un poco la aprobación de Carla como para sentirse bien ella antes de casarse con Ben, ¿no? Y como que sí que la llama, se lo cuenta y la hija es la que le dice, mamá, nunca te había sentido tan feliz, adelante,
Y como que ella ahí siente que puede seguir adelante con esa relación, que se puede casar, ¿no? Y que también eso es bonito. Ajá. Que también muy duro que estés tan feliz, ¿no? Como una nueva persona y se la quieres presentar a todo el mundo y no puedes, porque no puedes salir de Estados Unidos y a tu propia hija. Muy, muy, sí, horrible. Entonces, nada, empiezan a hacer el proceso de inmigración para sacarle lo que se llama la green card. Y ella le pide, parece que los abogados le dicen, tienes que tener de tu trabajo, y ella sigue en el restaurante donde hacía los postres, ya no estaba picando los vegetales, le dice, me tienes que hacer como, me tienes que apoyar, me tienes que patrocinar. Y los tipos le dicen, no, no puedo, y la despiden. Que eso me parece una hipocresía tan grande. Justo le estaba hablando con esta amiga, que en Estados Unidos tú puedes ser ilegal, pero se van a tragar todos tus impuestos, o sea, tú vas a pagar impuestos, tú puedes ser dueño, porque le pregunté a ChatGPT cuál era el estatus legal de ella ahora, si ella había podido sacar sus papeles. Ponía que no, que seguía siendo ilegal, pero que con el estatus que ella tiene tú puedes, y en Estados Unidos tú puedes hacer vida normal, vamos a decir, tú pagas impuestos incluso siendo ilegal, pero cuando les da la gana te pueden joder. Que eso en España no es así. En España tú no vas a pagar impuestos como ilegal. O sea, tú eres ilegal todo negro. Sí, sí, y ya es cierto que la pueden perdón, echar cuando quiera y con la exposición que tiene es bastante increíble, pero total, había notado la misma palabra, hipocresía, o sea, qué gran hipocresía del lugar, ¿no? Y lo más fuerte, Andrés, que ella cuenta ahí que es muy curioso porque ella evidentemente no era la única en su trabajo que estaba ilegal, pero como que el tipo dice, bueno, ahora que me has formalizado, ¿no? Mediante Ajá. una petición que quieres los papeles, yo hago un acknowledge, o sea, reconozco que eres ilegal, por lo tanto te despido. Pero a todos estos que tengo aquí, que sé que son ilegales, no los despido. Me hago el loco y no... Sí, me parece una hipocresía gigantesca en Estados Unidos esto. Pero bueno, entonces la despiden. Eso fue en 2009, claro, ya no tiene cómo mandarle dinero a la hija. Y la cosa es que, claro, yo decía, pero ¿por qué no es tan fácil ya cuando tienes un marido americano tener los papeles? Y al parecer es que, como claro, como ella cruzó la frontera ilegalmente, ahí es como que no es que tú viniste ilegalmente, no puedes. Y parece que luego también ella salió y volvió a entrar ilegalmente 2 veces y, bueno, eso es como peor. O sea, lo peor que puedes hacer. Eso es. Entonces es como que otra vez tuvo que volver a entrar ilegalmente. Bueno, y entonces ahora, que esto es lo que le pasa a mucha gente que yo conozco que está en Estados Unidos, no pueden salir del país porque es peor. Entonces te tienes que quedar ahí y es como estás como atrapado. Estás atrapado, no tienes manera de tampoco solventar tu situación. Y lo que leí es como que, bueno, ya lo que está haciendo es tratar de luchar por políticas y reformas migratorias que puedan ayudarlo un poco en el estatus de ella y más gente. O sea, con la difusión y la repercusión que está teniendo, está intentando un poco ser la voz de toda esa gente que está en la misma situación y tratar de cambiar eso. Y bueno, ella habla de la importancia de la comunidad y tal. ¿Quieres hablar de cómo entonces ella empieza el restaurante? Que ya es un poco así, o sea, a partir de que la despiden. Exacto. Ella ahí, bueno, la despiden de este lugar, ¿no? Evidentemente, y ella ahí dice, bueno, tengo que hacer algo. También Ben ya había conocido, porque Ben viaja con ella a México también y ya conoce lo que es la barbacoa real. Y entonces él después de eso se queda como, bueno, esto hay que traerlo aquí, hay que traerlo a Estados Unidos, hay que hacer de alguna forma. Y ella siempre había tenido ese sueño de hacer la barbacoa allí en Estados Unidos. Entonces ahí se pone a cocinar en su apartamento donde vivían con Ben. La barbacoa, ¿no? A hacerla a su manera. Entonces primero llegan los vecinos, llegan los amigos del boca a boca un poco, tal, y entonces, claro, a ella le emociona muchísimo, André, porque ella siempre, luego explico el proceso, pero siempre dice que esto va más allá, ¿no? de la cocina en sí, que es un tema del vínculo con la gente, de la sensación de comunidad, de ese círculo. Yo ahora que vivo aquí en Portugal, y lo vi en el documental, ¿no? Los domingos con la familia. En Portugal también es muy así. Y yo digo, ahora entiendo mis raíces, porque en Venezuela nosotros los domingos, cuando yo iba de vacaciones, era como muy de estar con la familia y tal. Y los portugueses aquí, Hanna, es de comer con la familia los domingos y no pueden hacer otra cosa que no sea eso. En Cataluña no es tanto así, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, todavía hay bastante tradición, yo creo, en las familias más tradicionales, lo que pasa que se ha ido un poco diversificando, pero sí, o sea, el domingo es como el día de comer con la familia por excelencia, lo que pasa es que mucha gente ha ido rompiendo con eso y luego están las parejas que dicen, no quiero ir cada domingo a casa de los suegros o no quiero ir cada domingo a casa de mi madre, ¿no? Que también estas cosas pasan. Claro, es lindo, me parece que es muy... que crea un sentido de comunidad, pero claro, cuando ya es todos los domingos a veces... Claro, exacto. Quizás no hace falta todos los domingos, pero bueno, que el domingo sea la opción de
Si no tengo plan, Sí. puedo ir a comer con mis padres o con mis suegros. Si tengo otro plan, quizás no. Y bueno, nada, entonces ella decía que sobre todo llegaba gente que quizás hacía 12, 15 años que no comía esa comida y que cuando llega a casa de ella, prueba esa comida, le vienen todos los recuerdos y son muy agradecidos hacia Cristina, como en el hecho de, ostras, gracias por devolverme este sabor que me está trayendo todos los recuerdos, ¿no? de México y demás. Yo de verdad, a veces pienso, ojalá me gustara cocinar, porque yo siento que la cocina es de las actividades que más une a la gente y que que más fácilmente puedes crear comunidad. O sea, invitas a gente a comer a tu casa y la gente se sienta como cómoda. Cuidada, es una forma de cuidar, es Sí. una forma de mostrar amor también, es un Sí. lenguaje de amor también. Sí, y cuando pruebas algo que es tan rico que te recuerda a tu infancia, es que es divino eso. Cuando estás fuera y haces un poco comunidad así, ¿no? Yo que tengo sobre todo argentinos, uruguayos alrededor y nos juntamos, muchas veces cada uno hace como algo de su lugar. Ellos aman que yo les haga tortilla o no, ellos traen también como sus platos más recurrentes o la que sabe hacer postres trae sus postres y está muy guay porque al final generas ese... La comida es la mejor manera de crear, es una de las mejores maneras de crear comunidad. Entonces nada, y además decía que en cada persona que entraba ahí a su restaurante o en ese momento en su apartamento, que veía a alguien de su familia, ¿no? Que le estaba agradeciendo o que, ¿no? le generaba eso. Entonces, bueno, vamos a explicar el proceso, si quieres, de la barbacoa y cómo es una tradición culinaria que, como tú bien decías, es algo ancestral y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. El documental, ella empieza explicando que ya veía a su padre siempre haciendo la barbacoa. La barbacoa, básicamente, no es la barbacoa como nos las imaginamos los europeos, al menos, es como si fuera un pozo en el suelo, subterráneo, en el que entierran el cordero, el borrego, que ellos le llaman borrego, el cordero, y ese cordero va a estar ahí cocinándose con hierbas aromáticas, piel de naranja, todos una serie de jugos que va soltando ese cordero entre 6 y 12 horas. O sea, puede ser 8, pero bueno, siempre va a estar un mínimo de 6, máximo de 12 horas. Entonces, bueno, esto es una técnica que viene transmitida de generaciones en generaciones, como decíamos, una herencia cultural y originaria de las civilizaciones mesoamericanas, con esta cocción en un horno. Es un horno abajo. Ah, mira, y se ha mantenido viva en la región, ya sé el nombre de su tierra, Chapulhuac. ¿Ves cómo era difícil? No, Capulhuac, o sea, ni siquiera lo he dicho bien, Capulhuac. Ya. Bueno, en el Estado de México, que ahí las tradiciones y las raíces las han mantenido mucho en este tipo de cocina. Entonces, ella, a día de hoy, hace esto en su restaurante, pero bueno, sobre todo, uno de los puntos que me gusta mucho es que además llega a Estados Unidos y ¿qué le pasa? Las tortillas, que es algo básico, está el proceso de la barbacoa en sí, en ese horno bajo tierra, ¿no? Que además todo lo que tú cocines con ese carbón le va a dar un sabor distinto, ese ahumadito rico. Bueno, Y a mí me sorprendió que ella dice que nada se tira, o sea, eran las patas, tú ves en el documental ahí la cabeza del cordero, las patas, la panza, todo lo ponen ahí. Es como los españoles con el cerdo, que se come todo el cerdo. Pues en este caso, con la barbacoa, los mexicanos se comen todo del cordero, del borrego. Entonces, algo que está chulo del documental también es que explican que, claro, ya llega a Estados Unidos y algo básico es la tortilla de maíz con la que te vas a comer ese taco de borrego, ¿verdad? ¿Qué pasa? El maíz en Estados Unidos es transgénico, GMO. Esto yo lo sé bien porque importamos maíz transgénico en mi empresa. Es que en Estados Unidos, wow, es que te comes una manzana y es muy difícil comer sano, sí, orgánico y tal, porque es que, Y es transgénica, tía. claro, bueno, o tener tu propio huerto y hacerlo tú, pero es que incluso hasta las semillas también te las pueden vender todas, ¿sabes? Transformadas o modificadas. Y si no, tienes que pagar muchísimo más. Entonces está muy chulo porque hacen como que de manera un poco ilegal, ella se ha traído semillas de maíz de México, ha plantado en unos campos y entonces tiene todo un ritual incluso en cómo se cultiva ese maíz, ¿no? Hay como esa tradición también medio azteca, de los aztecas decía, que es donde ella consigue ese maíz no GMO para sus tortillas las más auténticas posibles. Cuenta que ellos empezaron a vender las tortillas, o sea, esto en su casa y luego fue que montaron el restaurante porque ya los vecinos estaban como, les venía tanta gente. Exacto, ya no había como lugar, ella tiene tanto éxito que ya no encuentra lugar, entonces ahí es cuando abre su primer restaurante, que es el South Philly Barbacoa, ¿no? Que es así como bastante casero, o sea, no se imaginen es chiquitito, tiene unas cuantas mesas,
Ella misma es la que está ahí como cortando ahí el cordero. Cortando, preparando los tacos. Y luego yo vi que ella ahora tiene otro. Tienen South Philly y Casa México. Sí, o sea, el de South Philly es donde ella hace los tacos, como dice Andrea, es un restaurante normalito. Yo creo que han querido conservar mucho la autenticidad y la esencia de cómo sería un restaurante así en su México original, ¿no? Y me encanta, porque tú lo ves la decoración y es así con los manteles todos muy coloridos, incluso como la vajilla, ¿no? Es así como cosas de cerámica, sí, asientos de madera, o sea, como las sillas de madera. Total, total. Y le habla en español a los clientes, hace un Spanglish ahí como muy auténtica ella. Y bueno, este restaurante es el que en 2022 recibe el Best Chef Mid-Atlantic Award, que con esto es como el Oscar, es considerado como el Oscar de la gastronomía estadounidense. Entonces, estos premios, que son los premios James Byrd, honran a los mejores chefs y restaurantes de la industria culinaria en Estados Unidos. Entonces ella, a raíz de ese premio, es que la eligen para hacer el Chef Table, el documental. Ah, ok, ya. Sí, entonces, bueno, aparte, como bien decías, tiene el otro restaurante que se llama Casa México, que Casa México pues también está en Filadelfia también y hace desde tacos hasta ya más enchiladas, tiene como un poco más de variedad de cosas de México en general, pero también la idea es que tengas un poco el recuerdo en cada bocado de que vuelves a tu México de origen. Y no solo tiene estos dos restaurantes, sino que tiene una tercera cosa, que es que hace una cosa que se llaman experiencias y enseña a la gente que quiera a preparar tortillas. Y es ella la que las imparte. Y puedes ir tanto en grupos como de 1 o 2 personas hasta grupos grandes. Entonces le llama The Golden Handmade Tortilla a la experiencia. Y cada participante pues tiene la oportunidad de hacer sus propias tortillas allí y además le explica un poco la tradición culinaria, de dónde viene y las cocina con ella. Entonces esto me pareció muy guay. Y bueno, ha recibido varios premios, aparte de este que hemos comentado, pues el Eater's Philadelphia Chef of the Year, que el Eater es una de las publicaciones también más famosas de US, el Bon Appetit's Best New Restaurant, aparte lo de Netflix, evidentemente, y bueno, no sé, tiene como varios... Además tiene otro premio que es la de Face of Diversity de la National Restaurant Association, que al final reconoce a los individuos de la industria que han superado adversidades para llegar a tener esa contribución actualmente en la comunidad y con restaurante y demás, y con cierta inclusión en la industria, ¿no? de ese tipo de población. O sea que... Ah, ok, ya. Sí, porque ella hace ahora como muchos eventos también como para reformas de la política migratoria. Exacto. Ella continúa además manteniendo esa tradición viva de la barbacoa, ¿no? Y hubo una cosa, André, personal que me sorprendió en su página, que ella dice como que tuvo un segundo hijo al cual perdió. Eso te iba a decir, que en la página habla de un hijo, no de la hija, de que se regresó o le pasó algo al hijo y no habla de la hija. No, entonces yo creo que lo que le hace irse a México es que su hijo enferma en México, pero no sé si es que tenía un hijo más pequeño o algo así, porque también habla de que ya no es solo su lucha por Carla actualmente, sino que en memoria de su hijo ella sigue cocinando sus platos, ¿no? Como manteniendo esa tradición viva. Sí, es que yo también me metí en la página web del restaurante, del primero, de South Philly Barbecue, y ella pone una sección ahí como habla de ella y habla de muchas cosas que ya dice en el documental, pero sí me sorprendió que habla de son, porque estaba en inglés, ¿verdad? Tú lo leíste en inglés. Sí. En inglés. Era son, de que vivió una experiencia muy fuerte familiar y y yo digo, ¿será que eso no lo quiso poner en el documental o...? Yo creo que sí, que lo quiso obviar en el documental y puso la parte de su hija. Pero bueno, sí. No sé, creo que está muy chula la historia porque es como de la fortaleza, la superación de obstáculos que ha tenido esta mujer en su vida, ¿no? Y sobre todo la comunidad que le ha apoyado en poder, ¿no? Llevar adelante ese proyecto. No, y que viene muy, muy a cuenta ahora con lo que está pasando, porque tú no sé si viste ahora todos los del ICE, como el organismo del gobierno de Trump que se encarga de identificar a los inmigrantes ilegales y tal. Esas comunidades de vecinos, he visto vídeos de los vecinos como con altavoces diciéndole a los que ellos saben que son inmigrantes ilegales de cuidado que está el ICE, no salgan, no tienen por qué salir, no tienen por qué abrir las puertas, pero todo lo que está pasando en Estados Unidos es horroroso, horroroso, y sobre todo leyendo esto, como tú dices, la hipocresía de que te estás llevando mi trabajo, mis impuestos, mi contribución al país, porque al final yo consumo aquí, contribuyo en impuestos, genero economía. Pero bueno, volviendo un poco al principio, ella, a pesar de ser tan exitosa, montó un segundo negocio y
por lo que en el documental todavía se ve que no había podido ir a ver a la hija y no había como, bueno, de qué es lo que vamos a hacer y por lo que yo vi, todavía no había podido como resolver su estatus legal. Sí, es justo la reflexión, ¿no? Un poco que a pesar de que ha conseguido su éxito y ha podido hacer lo que ella quería, que era que su hija pudiera estudiar, no puede compartir esa felicidad con su hija, que sería lo más bonito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a Severo por esta genia. De hecho, él me dijo, yo me volví a leer el mensaje y me dijo, te puedo conseguir el número de ella si quieres. ¡Wow! Y yo dije, ay, es que todavía me da como vergüenza, Hannah. ¿Sabes? Tipo, si decimos algo que a lo mejor no es, o, porque al final nosotros no somos periodistas, no somos entrevistadoras profesionales, esto es simplemente No, claro. gente que nos parece interesante y hablarle y divulgarla, ¿no? Pero no tenemos ninguna tipo. Darle visibilidad a gente así, ¿no? Que nos llena su historia y creo que es muy bonito compartirla. Bueno, pero si Severo la conoce, a lo mejor le puede pasar nuestro podcast y que nos diga que si le gustó o no. Ay, sí, me encantaría. Espero que les haya parecido interesante igual que a nosotras. Y bueno, díganos sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Besito. Chao. Chaito.